Varios traders tienen la creencia que operar más es ganar más. ¿Cuál es tu recomendación específica para aquellos que no tienen esa operativa y no le ponen límite diaria a su estrategia? Bueno, en primer lugar, definir un objetivo bien claro, ¿no? De cuántas operaciones, quizás no sé si tanto en cantidad, pero sí por un objetivo de ganancias que se pueda tener ese día, o también un límite máximo de pérdidas para no caer en una racha negativa y perder todo lo ganado, ¿no? Y en segundo lugar, entender que cuándo operar y cuándo no operar. Es igual de importante o más importante entender cuándo no operar y cuándo resguardar capital. Hola, bienvenidos a otro episodio de Trading Talks. Mi nombre es Julio Zambrano, hago parte del equipo de desarrollo de negocio para la región de Latinoamérica en Exnex. Y hoy nos acompaña Agustina Patti, miembro del equipo de analistas de Exnex en Globo. Agus, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Todo muy bien. Agus, un tema que bastante nos pregunta nuestra audiencia y es gestión de riesgo y tamaño de operaciones. ¿Cómo correlacionas este tipo de estrategia en función de tu operativo? Bueno, está buena la pregunta porque me ha pasado en muchos webinarios que muchos traders me hayan hecho esa pregunta y a mí me gusta siempre explicarlo con la plataforma, ¿no? Nosotros, nuestra plataforma de Exnex, la web terminal, tenemos la posibilidad del lado derecho de poder, a medida que vamos, digamos, por ejemplo, abrimos el gráfico y colocamos una posición compradora, ¿sí? En determinado par de divisas, por ejemplo. Antes de ingresar, o sea, antes de aprobar esa orden en el mercado, tenés la posibilidad de determinar tu pérdida máxima, es decir, stop loss para esa posición, tu pérdida máxima tolerable y tu ganancia esperada en función de ese riesgo asumido. Cuando vos seteás eso en la plataforma, te dice el monto en porcentaje, en pips, en dinero, ¿sí? Yo siempre suelo recomendarlo que se fije en dinero, de pérdida máxima que vos estás dispuesto a asumir por esa posición. Sí, va lo mismo con el take profit. Entonces, muchos traders me dicen, bueno, pero es mucho dinero el que estoy arriesgando y la verdad es que no quiero asumir esta cantidad de riesgo en dinero sobre mi capital total, es muchísimo. Entonces yo lo que siempre recomiendo es reducir el tamaño del lote, el tamaño del lotaje, y no tocar esos niveles de precios que ya están determinados por el criterio que cada uno tiene de acuerdo a su estrategia, ¿no? Entonces, no vamos a achicar la distancia entre el stop loss y el precio de entrada, sino que lo recomendable es dejar esos niveles en esos precios que hemos determinado, independientemente del riesgo que estamos asumiendo en dinero. Y una vez que vemos el impacto en la plataforma antes de ingresar la orden, ahí podemos ajustar el lotaje, achicar la posición y que ese stop loss, de acuerdo a nuestro balance total, sea algo que estemos dispuestos a arriesgar y que no nos genere como un poco de temor, digamos, o que sea realmente algo insostenible para nuestra cuenta en el largo plazo. Claro. Agus, aquí una pregunta mucho más a lo personal, que varios se inquietan por saberlo, y es, ¿recuerdas ese día exacto donde esa pérdida te dolió para que veas una gestión de riesgo no como una sugerencia, sino como una ley de vida o de estrategia? Es muy interesante, la verdad, la pregunta, porque me ha pasado en muchos webinarios y demás que me han hecho esa consulta, ¿no? O sea, cómo está relacionada lo que es la tasa de acierto con la gestión del riesgo, ¿no? Y si bien la tasa de acierto es importante, me acuerdo puntualmente de estar operando en el mercado y haber tenido una serie de operaciones perdedoras y haberme dado cuenta que no siempre está ligado a la tasa de acierto. O sea, a veces vos podés tener una estrategia que no tenga una tasa de aciertos tan alta, pero que si tu gestión del riesgo es muy buena, incluso podés llegar a ser rentable en el largo plazo con una estrategia que quizás no tenga la mejor tasa de acierto. Claro, tiene bastante sentido en función de cómo yo gestiono mi riesgo en función de mi operativa, teniendo unos lineamientos claros. Y ahí vamos por un tema que creo que es una creencia muy común entre los traders, y es que operar más te hace ganar más. En tu caso, Agus, ¿cómo
afectó esta creencia en tu paz mental y cuándo le pusiste límite a tus operaciones en un día a día tuyo. Sí, es difícil porque es como bien vos decís, al principio cuando uno empieza a operar siente y tiene un nombre, se llama overtrading, es operar de más cuando no necesitas hacerlo y de hecho puede ser perjudicial para tu balance, ¿sí? Es tan importante saber cuándo operar, cuando también saber no operar. A veces no operar también es hacer algo, digamos, por tu balance, que es resguardar tu capital, cuando realmente no por una cuestión intuitiva, sino por una cuestión estadística vos te das cuenta que no es el momento para entrar al mercado, ¿no? Entonces esos días es mejor no hacer nada. Así que sí, yo creo que es muy importante y parte de la gestión del riesgo es esto también, ¿no? Identificar los momentos en los cuales uno tiene que operar porque las condiciones están dadas de acuerdo al plan de trading y demás, y cuando directamente, como te decía, no hacer nada. Y no sé si vos también lo aplicás en tu operatoria. Y sí, yo tengo como filosofía o como mi estrategia no número de trades, sino un porcentaje mensual que quisiera ganarle a mi estrategia y al mercado. Entonces, si yo sé que si ya se cumplió ese profit, paro ahí. Y soy un convencido de lo que tú dices, que no operar también es hacer algo. Y ahí va el siguiente tema y es ese trade venganza y ese tener la capacidad y la conciencia de no mover un stop loss, porque todos hemos dicho un poquito más, que corra un poquito más para yo ganar, y ahí es cuando se devuelve todo. En tu caso, ¿cuál fue esa regla específica que le pusiste a tu estrategia para no sabotear ese un poquito más? Sí, es muy buena la pregunta y suele pasar muchísimo para aquellos que recién empiezan a operar esto de correr manualmente el stop loss. A veces uno lo pone o lo setea en la plataforma de manera automática y lo vas corriendo de manera consciente, y muchas veces uno tiene en su cabeza pensado, bueno, si el precio llega a este nivel cierro la orden, y a veces no tenés ningún stop loss automático y mentalmente lo vas corriendo. Es decir, bueno, un poco más porque ya va a dar vuelta. A mí creo que lo que más me ayudó a tener como ese control es la experiencia, el tema del trade por revancha, el tema de ir corriendo, el stop loss. Me pasó muchísimo al principio y me daba cuenta de que quizás en algunos estuvo bueno, en algunos trades fue positivo esto de correr un poco el stop loss porque después el precio se dio vuelta. Pero esto uno tiene que entender, y ahí fue cuando me cambió, digamos, la visión sobre los mercados. Que los mercados financieros se rigen, o por ejemplo, uno lo que está haciendo acá es adivinar el futuro, qué va a pasar con el precio a futuro, y esto de poder estimar qué va a pasar está íntimamente ligado a lo que es la estadística. Entonces, si de 10 veces que hice esto de correr stop loss, 1 o 2 me funcionó bien y con las otras terminé perdiendo el doble o más de lo que yo pensaba perder, estadísticamente no me conviene. Entonces, cuando uno se convence de eso, decís, bueno, si me pasan, no sé, de 7 veces, me hubiese sido mejor mover más el stop loss que de 10, digamos, ahí es porque está mal mi estrategia. Mi stop loss está muy cerca del precio de entrada. Ahora, si estadísticamente mi stop loss está funcionando bien y 2 o 3 veces quizás sí hubiese sido bueno dejarlo un poquito más flexible, un poquito más lejos del precio, bueno, no lo podría haber sabido con antelación. Entonces, si nos basamos en esa estadística, yo creo que los números no mienten y es mucho más sencillo de manera así objetiva, ¿no? Setear estos niveles. Y a mí me funciona mucho también hacerlo de manera automática en la plataforma. Antes de entrar al mercado, entender, bueno, ¿por qué estoy colocando este nivel de stop loss en este lugar? Bueno, porque fue un máximo anterior o un mínimo anterior, o porque tiene un criterio, no es que lo pongo en la posición al azar. Y luego determinar en función de ese nivel de precios el lotaje, que me permita a mí no excederme de un cierto porcentaje del total de mi balance. Entonces, Claro. todo se basa en números y estadística, y cuando hago eso es como que me siento mucho más segura porque sé que el backtesting, mi plan de trading y demás está todo basado en eso, y sé que estadísticamente me va a ir mejor si lo hago de esa manera. Y sí, muy buena recomendación, Agus. Y por último, y aquí creo que más que preguntas, un consejo, y es en esa gestión del riesgo, ¿tienes alguna recomendación para nuestra audiencia, nuestros traders, de relación
paz mental versus operativa y porcentaje de esa gestión? No, muy buena la pregunta. Sí, yo recomiendo, por un lado, no solamente enfocarse en lo que es operación por operación, esto que decíamos recién de la estadística, del stop loss y demás, sino también en lo que es el capital total expuesto a riesgo. ¿Qué pasaría si tengo más de una operación abierta y todas se cierran en stop loss? Bueno, si sucede eso y estoy perdiendo más del 2% de mi capital, del 2 al 5%, ya el 5% es un poquito más riesgoso, va a depender de cada uno con su perfil de riesgo como inversor, pero siempre se recomienda no excederse del 2% del total del balance, del total del capital. Entonces hacer ese ejercicio cuando uno abre nuevas posiciones también es importante porque quizás nos encontramos en una situación en la cual por posición estamos arriesgando muy poquitito, pero a lo mejor tenemos 10, 15 posiciones abiertas, entonces es importante tener esto en cuenta. Perfecto. Creo que nos sirve mucho tener esa relación costo-beneficio a la hora de operar y creo que va a permitir un poco tener una gestión de riesgo sana. Gracias, Agus. Gracias, Julia. Y gracias a todos y a la audiencia por escucharnos. Esto fue otro episodio de Trading Talks, así que síganos en redes sociales y esperen otra nueva versión. Gracias.